Desde que el MAS llegó al poder, la oposición boliviana se caracteriza por su escaso margen de maniobra, incluso ahora que el oficialismo está dividido. En esas condiciones, ¿cuáles son sus opciones rumbo al 2025? Los analistas consideran que son muy pocas y que la tan mentada unidad no será posible, al menos no desde los partidos políticos. El investigador y docente Roger Cortés es un duro crítico de la oposición a la que analiza desde dos ángulos. Se puede opinar sobre esta situación desde dos ángulos distintos. Uno que puede ser de tristeza en el sentido de que esta llamada oposición política, un conjunto de organizaciones que intentan ser partidos y no lo han conseguido en absoluto, lleva ya aproximándose a los 20 años de impotencia y de invitado de piedra. Y la otra aproximación podría ser de una cierta, al lado de la conmiseración, de una cierta gracia por la dificultad de aprendizaje que exhibe este conjunto de organizaciones. La pregunta es si la oposición podría hacer algo más ante un partido tan poderoso como el Movimiento al Socialismo. Creo que la respuesta más objetiva a esta interrogante la da el señor Morales Ayma, que le da lecciones a la oposición de cómo se hace oposición desde la bancada minoritaria que maneja el señor Morales Ayma, logrando hackear al gobierno. Bolivia es un país imprevisible y no se pueden hacer predicciones de largo plazo. Sin embargo, los vaticinios para la oposición hacia el 2025 siguen siendo catastróficos. Caminamos sobre un puente del grosor de una hoja de afeitar en materia de la situación económica. La gente ha optado por la benevolencia y por no ceder al pánico y le tolera al gobierno. Yo creo que ese es el signo de la época, el temor de la gente a meterse en más líos. Y ese es el principal respaldo con el que cuenta el gobierno. Si eso se mueve por lo que fuere, por el factor económico, por la intensificación de la guerrilla interna del MAS, se le pueden abrir mayores oportunidades a la oposición, pero las va a dejar pasar. No importa las catástrofes que haga el gobierno o el MAS, si es que mantiene esa actitud señorial, ajena, distante y acobardada. La politóloga Jimena Costa, en cambio, culpa al autoritarismo del MAS por el escaso accionar de la oposición, concretamente en el ámbito parlamentario. Yo creo que hacen lo mejor que pueden, porque no es fácil entrar a un escenario en el que están frente a una mayoría absoluta, pero a un proyecto autoritario. Segundo, y lo más importante, el principal rol de la oposición al ser minoría es la fiscalización. ¿Qué pasa cuando tú haces una petición de informe? Te responden cuando quieren y lo que quieren. No responden las preguntas formuladas, no mandan respaldo. Y jamás la presidencia de la Cámara, que es del mismo partido, va a iniciar un proceso de incumplimiento de deberes a un ministro por no haber respondido a un PIE. Entonces, la capacidad de fiscalización es muy baja y en algunos casos nula. Para el 2025, Costa no cree en la tan esperada unidad de los opositores, sino en la unidad del voto de la gente. Creo que algunas organizaciones van a tratar de gestar una unidad. Me da un poco de susto, porque yo he estado en un bloque de esos, antes hemos visto otro bloque en Convergencia, etcétera, y los resultados no son los mejores, porque cuando hay muchas cabezas, ninguna cabeza manda, ¿no? Unos responden a Leopoldo, otros responden al Tuto, otros responden al Samuel, otros al Rubén, y al final la bancada no responde a nadie y es bastante caótico. Entonces, esas unidades a mí un poco me asustan. Deberían hacerse no alrededor de presión y listas en franja, sino alrededor de propuestas y objetivos. No veo un debate de propuestas. Veo un debate de quienes quieren ser candidatos, se lanzan, pero no yo tengo una propuesta, quiero pensar cómo se va a construir el país a partir de 2025, etc. Va a unificar la sociedad con el voto.
La historiadora Sayuri Loza tampoco cree en la unidad de la oposición y no ve un liderazgo articulador. Te lo voy a poner de esta manera. Es más factible la unidad entre Evo Morales y Luis Arce Catacora que la unidad entre las oposiciones. Como no hay un hombre fuerte o una mujer, los liderazgos se van a tener que aliar o van a tener que buscar representatividad. Por eso se están formando pequeños partidos, para ver más o menos quién los llama y les dice, bueno, tú tienes gente, vente conmigo. Pero eso no va a pasar. Es imposible que haya una oposición unida. Si en el mejor momento, cuando podían ganar, no se unieron Mesa y Camacho, ahora que las cosas están más difíciles, muy difícilmente va a haber alguien que sea capaz de articular a toda la oposición. Y si de nombres se trata, no hay mucho de dónde escoger porque los opositores tradicionales están venidos a menos, empezando del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Actualmente, estando en prisión, parece que ya nos representa una gran amenaza. Sin duda, un hombre encarcelado, enfermo, siempre genera la simpatía de la gente, pero de ahí a poder ganar elecciones es difícil verlo. El liderazgo de Carlos Mesa, que era en un momento la opción al MAS, también se está cayendo, es ya un liderazgo agotado. Y hablar de liderazgos nuevos es difícil porque no los hay. Con ese panorama, ¿solo el MAS tiene opciones de ganar el 2025? A decir de Loza, cualquier facción de ese partido tiene más oportunidades que la oposición. En cambio, Jimena Costa cree que primero se debe limpiar el padrón electoral antes de pensar en las elecciones. Finalmente, Roger Cortés ve que la posibilidad de cambio podría gestarse en la base social que tendría que recuperar, eso sí, sus organizaciones ahora cooptadas por el MAS.